Bien, vamos comenzando, si gustan, con este cuarto tema. Vamos haciendo una pequeña oración, vámonos encomendándonos en la presencia de Dios, pongámonos en su presencia. Tratemos de dar ese salto de nuestras actividades a este momento de reflexión, de encuentro con Cristo. Esto nos ayudará también a tranquilizarnos y encontrarnos con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios se apiade y nos bendiga, que haga brillar su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación en todas las naciones. Vamos a decir todos: oh Dios, que te agraden los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Que todos los pueblos te den gracias. Que se alegren y canten de júbilo las naciones, porque juzgas rectamente los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendiga el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman hasta los más remotos lugares de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos dando pequeños pasitos. El día de ayer hablamos acerca de la historia, de nuestra historia y principalmente de la historia de nosotros como iglesia. Esto es lo que nos adelantan el pueblo judío de nosotros. El pueblo judío tiene una historia muy viva. Cuando alguien le pregunta a un judío ¿qué celebra en la Pascua?, no dice, celebramos o se celebra la Pascua, la liberación de mi pueblo de la esclavitud de Egipto, sino que dicen, mi liberación, porque entienden que la liberación del pueblo fue también su liberación. Su pasado está actuando en su presente y está iluminando su futuro. Nosotros también tenemos una historia, y en esa historia también interviene Cristo. Nos ayuda Cristo a entender nuestra historia, pero también a sentirnos parte de nuestra historia. Esto fue lo que vimos ayer, que nosotros como cristianos tenemos una identidad que es en la historia en donde la encontramos. Y que el mismo día de ayer estábamos viendo este diálogo que tiene que existir entre los jóvenes y los adultos, sus padres, y los ancianos, sus abuelos. Pues hoy vamos a ver que la riqueza no solamente consiste en esta historia que nosotros tenemos, consiste en hacer el bien. El título de nuestro cuarto encuentro, ya casi vamos a concluir, ya casi vamos a terminar. Nuestro título es Pobres y excluidos, la riqueza de la iglesia. Los papas, cuando han asistido a estos lugares en donde ha habido muertes, el campo de concentración en Polonia, muy famoso de Auschwitz, hay en el Museo del Holocausto un lugar en donde están todos los nombres de los que dieron su vida en la Segunda Guerra Mundial, y hay un pequeño monumento a todos ellos como homenaje. Cuando fue el Papa Francisco a Tierra Santa,
lo llevan a este lugar y él interviene con una pregunta que se sigue repitiendo a lo largo de la historia. ¿Dónde está tu hermano? La pregunta que le hace Dios a Caín, porque la sangre de su hermano Abel estaba clamando a él. ¿Dónde está tu hermano? Y comprendamos que el pecado es el que permite que esta pregunta no tenga respuesta, o que esta pregunta se responda como la respondió Caín: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Ya no estamos hablando simplemente de una estructura social, ya no estamos hablando simplemente de una estructura familiar, ya no estamos hablando de machismo, ya no estamos hablando de otras tantas situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Estamos hablando del pecado, de la estructura del pecado. Porque el pecado también nos hace a nosotros caer en situaciones semejantes, como la de Abel, como la de Caín, en situaciones semejantes. Y también escuchamos nosotros ese ¿dónde está tu hermano? Y nosotros decimos: ¿acaso yo soy el guardián? ¿Acaso yo tengo que resolver todo? ¿Acaso yo tengo que dar todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy para resolver esta necesidad de mi hermano? Y estas pueden ser nuestros argumentos, pero ya es una situación que habla el pecado. Y vamos entendiendo. La desobediencia fue el primer pecado. No que hayan comido el fruto del árbol, ¿sí? Que no entiendo por qué lo ponen como la manzana. Nos indica la Biblia que era el fruto de un árbol. Bueno, pues la manzana es la más característica, ¿sí? Y puede ser el fruto que se dé en todo el mundo. Más fácil, la manzana, aunque ahorita esté carísima. No, ahora que quieres hacer dieta, te ponen frutas y verduras, tú dices: no, mejor deme carne, la carne me sale más barata. Ya las frutas y las verduras están carísimas, ¿no? Yo recuerdo que la semana pasada o hace 15 días, 40 pesos el kilo de manzanas. Yo me di un antojito y me salió 50 pesos. Ay, caray, dije: no, ya no, mejor, el antojo me salió caro. Pero el pecado original no es el haber comido, como a lo mejor muchos interpretan, de que fue un pecado sexual, que fue el encuentro entre el hombre y la mujer porque estaban desnudos y por eso después se encontraron desnudos y se vistieron, el Señor les confeccionó vestidos. No, el primer pecado que comete el hombre es la desobediencia a Dios. ¿Y por qué desobedecemos a nuestros padres? ¿Y por qué desobedecemos a nuestras autoridades? ¿Y por qué desobedecemos a las personas que están a nuestro alrededor? Muchas veces los desobedecemos porque nos sentimos superiores a ellos, o porque nos sentimos iguales a ellos. Entonces un hijo va a desobedecer en el momento en que empiezan los reclamos, en que empieza el hijo a sentirse igual que sus padres, en que le responde de la misma manera. Este es el detalle del pecado, la desobediencia. Por eso ese pensamiento que le impone la serpiente, el demonio, a la mujer es: serás como dioses. ¿Acaso no te dijo lo que ibas a suceder? ¿Acaso no te dijo lo que iba a pasar? Serás como Dios. Y la mujer quiso ser como Dios, el varón quiso ser como Dios, porque no es solamente problema de la mujer, los dos comieron. Es decir, ya no quisieron obedecer a Dios, desobedecieron. Pero el pecado no se queda en eso. Qué fácil sería que el pecado se quedara simplemente en nuestras acciones. El pecado progresa, el pecado profundiza. Y el segundo elemento es ya no ver a los demás como hermanos. Y es donde empieza entonces estas acciones en contra de los hermanos.
Fíjense qué curioso que al nosotros cometer este pecado de desobediencia, como primer pecado, cometemos también el pecado, después, el segundo paso o la segunda gravedad, de no atender a los hermanos, no ver a los hermanos, no contemplar la necesidad de los hermanos. Por eso Jesucristo y la iglesia con Jesucristo nos sigue recordando que los pobres y los excluidos, que los pobres y los marginados, que los pobres y los que se encuentran en la periferia, nosotros estamos después de periféricos, somos periferia, somos la riqueza de la iglesia, o es la riqueza de la iglesia. Pero aún si nosotros nos consideramos periferia, hay otras personas que están todavía peor que nosotros. Al menos nosotros tenemos, como decimos, salud, un lugar donde estar, tenemos con qué alimentarnos. Hay personas que viven y sobreviven con lo mínimo. Y ahorita tan cara la comida, tan caro el mantenimiento, tan caro la situación, tan cara la vida. Siempre la pregunta, ¿no? ¿Por qué antes tenían tantos hijos? Porque antes el trabajo que tenía el padre le ajustaba para alimentarlos a todos. Cuando le dijeron a un señor que tuvo 12 hijos, ¿cuántos hijos tuvo, señor? 12. ¿Vivos todos? Pues en algunos momentos medios tontitos, pero en la hora de la comida todos vivos. Nadie se quedaba sin comer. Pero hoy, qué difícil es vivir. Qué difícil es vivir. Qué complicado. Y nosotros, ciegos. ¿Dónde está tu hermano? No lo queremos ver. ¿Por qué? Porque al encontrarnos con el hermano, nos encontraremos con su necesidad. Y tendríamos que resolver su necesidad. No podemos nosotros estar en paz si no resolvemos nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Por eso es muy fácil en estos momentos encerrarnos. Por eso es muy fácil en estos momentos excluirnos. Por eso es muy fácil en estos momentos permanecer en nuestro hogar con las paredes elevadas sin saber lo que sucede con nuestros vecinos. Y no porque nos quieran decir chismosos y sepamos todo lo de las personas, no. Simplemente porque en muchas ocasiones tenemos nosotros que reconocer las necesidades también de ellos. Por ejemplo, en estos momentos ¿cómo nos encontramos nosotros con las noticias de que ya murió tal vecino, ya murió tal vecino, tuvo COVID tal familia? ¿Se acuerdan que tuvimos una reunión en septiembre que hablamos acerca de esta situación que estábamos viviendo? Parece que la tendríamos que hacer en estos días también. ¿Por qué? Porque la situación ha empeorado muchísimo. ¿Sí? Pero no nos queremos quitar la venda de los ojos y no queremos ayudar a los hermanos. Y tengamos muy en cuenta que la ayuda a los hermanos no es simplemente sacar una moneda y quedarnos nosotros tranquilos dando una limosna, ¿sí? Porque eso es lo que estamos dando, una limosna. Y está mal utilizado en nuestra iglesia dar la limosna. Está mal utilizado o nosotros mismos lo hemos utilizado de esa manera. Y aquí nos hace también la iglesia reconocer y recordar que en el tiempo de Cuaresma hay 3 acciones, que ya lo decíamos. Una acción que nos une más a Dios, una acción que nos ayuda más a nosotros y una acción que nos junta o nos une más con los hermanos. La oración, el ayuno, la oración para Dios, el ayuno para uno, la limosna para los demás. Y es que como Cristo nos dijo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha,
que no sepa la mano izquierda, la limosna que das con la mano derecha, porque tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Imaginamos que la limosna es simplemente eso, dar una pequeña moneda, ni siquiera un billete, dar una pequeña moneda a la persona y ya nos tranquilizamos. No, la Iglesia propone las obras de misericordia, 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Y estas obras de misericordia son muy directas, tan directas que nos ayudan a nosotros a no desviarnos. Vamos a recordarlas. Aquí las tengo escritas, presentes. Dar de comer al hambriento. Primero vamos a comenzar con las corporales, porque son más sencillas. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ¿sí? Y no se vayan a creer esa historia de que los jóvenes hoy se van a vestir a las desnudas. Mamá, voy a hacer mi acto de caridad, mi obra de misericordia. Voy a ir a vestir a las desnudas allá en los antros, mamá, porque pues pobrecitas, ni tienen ropa, las voy a vestir. No, esas no, Vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Son las 7 obras de misericordia corporales. Entendemos la comida, entendemos la bebida, entendemos vestir al desnudo. No significa simplemente que tengamos que darle la ropa que nosotros ya no utilizamos o que ya no nos queda. Indica que también lo tenemos que hacer sentir cercano a nosotros. La desnudez no es simplemente física, la desnudez también puede ser espiritual. Que no tenga y no sepa rezar, que no tenga contacto con Dios. Ese es vestir al desnudo. ¿Sí? Sí, podemos ayudarle a una persona y le podemos dar unas cobijas, como a mí en una ocasión me pidieron unas personas: Padre, estamos ayudando, ¿no nos puede dar algunas cobijas que tenga ahí? Pues era tiempo de calor y de por sí yo también soy muy caluroso y yo comúnmente no utilizo cobija. Entonces, pues yo di mis cobijas que tenía ahí y se las di a la persona. Entonces estamos vistiendo también a aquella persona que lo necesita. Pero también es llegar a ayudarle a la persona a que se dé cuenta de quién es. Y regresamos, gracias a esta obra de misericordia, al primer tema. Antes que la persona se descubra valiosa, que tenga su autoestima, que se descubra que es hijo e hija de Dios. Esa es la máxima dignidad que nosotros hemos recibido. No hay otra dignidad más grande. Y a veces a nosotros nos gusta presumir, ¿no? Y ya empezamos: no, que yo conozco al hijo del Gober, y que yo conozco al hijo del presidente, y que yo conozco al síndico, y que yo conozco al de altos mandos ahí en tal dependencia, y lo presumimos, ¿no? Y luego cuando sucede un choquecito ya empiezan a salir los compadrazgos, ¿no? Y le voy a hablar ahorita a fulanito de tal que es de tránsito para que venga y te levante el carro. Háblale que yo soy el hijo del presidente y que no sé cuánto. O sea, ya empiezan ahí también a sacar todos sus contactos. Pero nosotros no lo presumimos, que somos hijos de Dios. El Señor nos creó, pero también el Señor nos hizo ser sus hijos. No simplemente fuimos la dignidad, la máxima dignidad de la creación, todo está hecho para nosotros, sino que también somos amados por Dios, y no amados como criaturas,
Porque pues queremos a los perritos, queremos a los gatitos, queremos a los animalitos, pero no podemos decir que sea un amor. Dios nos ama porque somos libres, porque somos sus hijos. Dios nos ama y ese es la máxima dignidad. Y el desnudo es el que no la encuentra. El desnudo es el que no lo ve, no lo reconoce, el desnudo. Vestir al desnudo. También ponerle esa ropa que diga, soy hijo de Dios, la dignidad. Obra de misericordia corporal que también va dirigido a el interior de la persona. Hospedar al peregrino, visitar al enfermo, y más ahorita. Qué difícil, ¿no? Bueno, eso estábamos comentando en la mañana los sacerdotes, que antes pues sí podíamos ir a visitar al enfermo, ahora que nos dice que tiene COVID, ¡ay caray! Y algunos pues ya podemos, por gracias de Dios, pues nos hemos infectado y pues ya no tenemos ese peligro tal de volvernos a infectar por poco tiempo. Dicen 3 meses, 6 meses, algunos dicen 8 meses, pero bueno, seguimos atendiendo a los enfermos. Y qué difícil, qué difícil es. Yo recuerdo en el seminario, a nosotros nos mandaban a los hospitales. A mí me tocaba asistir en el hospital Ayala, éramos 5 o 6 seminaristas que íbamos al hospital Ayala. Y pues no llevábamos la comunión porque íbamos del seminario, entonces lo que íbamos es hablar a las personas. ¿Y qué les digo? ¿Y qué les hablo? ¿Qué les comento? Es complicado ir con el enfermo, visitar al enfermo. Pero también es un acto de misericordia, es mostrarle que aún en su enfermedad se encuentra con Dios y que su enfermedad le puede ayudar a salvarse, a redimirse, pero también a redimir a su familia. Hagámosle saber eso también a los enfermos. Y si nos enfermamos, comprendamos también eso. Nuestro dolor, nuestra enfermedad ya no es simplemente signo de que somos pecadores o de que el pecado está actuando en nuestra vida, de que estamos envejeciendo. Es signo de que podemos nosotros comunicar este signo redentor a los hermanos. Podemos redimir, vamos a hacer lo que dice San Pablo: completo en mi carne lo que le faltó a la pasión de Cristo. No le faltó nada realmente. Jesucristo sufrió y derramó la última sangre por nosotros. Pero la idea de San Pablo es: yo me uno a la cruz de Cristo para sufrir con Él. El enfermo es el que sufre con Cristo. Podríamos decir que el enfermo es el que mejor sabe del sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz. Y nuestra visita lo anima al enfermo, a la enferma. Nuestra visita le da consuelo y esperanza. Qué difícil, y yo se los comento porque aquí estuve yo un mes encerrado, qué difícil es vivir encerrado, qué difícil es vivir aislado, qué difícil es vivir con esta enfermedad, por ejemplo, del COVID. Y que de repente ya no puedas ni compartir, ni comer juntos, que yo comía con el señor cura, y ya comes tú solo, vives tú solo. Yo no tengo a nadie ahí viviendo conmigo, de mis familiares. Entonces, qué complicado es vivir así. Yo recuerdo que los últimos días del mes de enero, el señor cura me pidió ayudarle a hacer un pago. Ahí me voy al comedor con él sentado así a 2, 3, 4 pasos, yo sentado del otro lado y platicando todo lo que nos había faltado platicar en ese mes de enero. Lo necesitamos. El enfermo necesita platicar con sus amigos, con sus conocidos, no solamente con los familiares, pero si tenemos algún familiar enfermo, vayamos a visitarlo. Visitar a los presos, bueno, pues
también no nos corresponde a nosotros, pero podemos pedir por ellos. Eso fue lo que hizo Santa Teresa del Niño Jesús por un preso que iba a morir, tenía la pena capital, y ella pidió por él para que se convirtiera, para que al final pidiera al sacerdote, y al final, antes de morir, antes de que lo ajusticiaran, pidió al sacerdote y se confesó. Entonces Santa Teresa se enteró de que este preso por el que había orado se había convertido y agradeció a Dios de que su oración había dado buenos frutos. Enterrar a los muertos. Recordemos que el libro de Tobías nos habla de Tobit, el papá de Tobías, que él, por enterrar a unos judíos en una fiesta que él tenía, creo que no recuerdo cuál era su fiesta, pero él estaba por celebrar la fiesta, le indican que mataron a unos judíos y lo dejaron ahí en la plaza. Él se va, los entierra y reconoce pues que necesitaban el santo entierro, y después él regresa y celebrando esa fiesta la celebró con lágrimas en los ojos. Después fue cuando se duerme bajo un tapanco y el excremento de las palomas es el que le quita la vista. Ustedes pueden decir: padre, pues, ¿por qué perdió la vista? Porque Dios tenía un plan para él, ¿sí? No lo veíamos en ese momento hasta después, cuando ya Tobías, junto con el arcángel Rafael, le devuelve la vista. Pero ahí encontramos nosotros esa obra de misericordia que viene de ellos, de los judíos, y que nosotros también la tomamos para enterrar a nuestros muertos. Y así, cuidadito, personas que tienen las cenizas de sus difuntos en su casa, La obra de misericordia es enterrar a los muertos, no dejarlos ahí en la casa porque tengo tristeza, me recuerda mucho el momento en el que estaba conmigo, pero ya hay que dejarlo descansar y que descanses tú. Por eso nuestros difuntos deben tener un lugar especial. El cementerio como el dormitorio y el columbario como los nidos de las palomas. Por eso se llama columbario, no se llaman criptas, porque el nombre de criptas estaría diciendo de algo oscuro. El columbario es de esperanza, porque nuestro columbario serían esos espacios donde nuestras palomas, nuestros hermanos difuntos, llegan a descansar, y de ahí van a emprender el vuelo hacia Dios. Por eso no son lugares tristes, no son lugares de tristeza, son lugares de esperanza, son lugares de luz, no son lugares oscuros, son lugares de luz, y así nosotros los debemos manifestar, lugares de luz. Enterrar a los muertos, no dejarlos ahí en nuestra casa, porque el dolor nunca va a terminar, ni en la persona, y porque también decimos nosotros, no descansa el alma, ¿sí? Cada uno de nosotros debe sufrir lo que Cristo sufrió, padecer lo que Cristo padeció. Si es la enfermedad, si es la muerte, la sepultura para la resurrección. Eso es lo que nosotros hablamos en nuestra fe. Bien, esos son los corporales. Los espirituales, estos son más sencillos de realizar, porque lo podemos hacer todos los días, ¿sí? Visitar al enfermo, pues cuando tengamos el tiempo, pues dar de comer al hambriento, pues cuando veamos que alguien está hambriento y pues le damos de comer. Pero las obras de misericordia espirituales son, como su nombre lo indica, al ser espirituales, son más fáciles de que nosotros las realicemos. Y también son 7. Corregir al que se equivoca. Ya vimos, la verdad, la conciencia. Hay que educar en la conciencia, hay que educar en la verdad, hay que corregir al que se equivoca. Pero corregirlo también con caridad, por favor. No decir, estás equivocado. Corregirlo con caridad. Enseñar al que no sabe. Imagínense que salgamos nosotros de nuestra casa, son 7 obras de misericordia espirituales,
que cada día de la semana nosotros realicemos una. Lunes una, martes otra, y el domingo terminamos con las 7 obras de misericordia espirituales. Qué bueno sería, ¿no? Qué hermoso sería que estuviéramos nosotros corrigiendo a alguien, enseñando al que no sabe, aconsejar al que lo necesita. Qué sencillo, aconsejar. Claro, yo tengo que tener mi conciencia clara, cierta, verdadera, para poder aconsejar al que lo necesita. Y todos lo podemos hacer, todos lo podemos hacer. Si alguien le pide un consejo, encomiéndense a Dios, díganle: Señor, ayúdame. Señor, así una pequeña oración muy sencilla: Señor, ayúdame. Señor, dame tus palabras para que yo sepa educar, para que yo sepa enseñar, para que sepa aconsejar al que lo necesita. Y aconsejen según la palabra de Dios, no según sus pensamientos, porque el hombre se equivoca, Dios nunca se equivoca. Consolar al triste. Y yo lo decía, hoy necesitamos una nueva manera de ver esta obra de misericordia. Consolar al triste. ¿Por qué está triste? A lo mejor tiene un problema. ¿Cómo lo vamos a consolar? A veces no necesita palabras. Simplemente que estemos ahí a su lado, que se sienta apoyado. Con eso ya lo estamos consolando. Con eso ya le estamos diciendo: no está solo. Y le estamos ayudando a salir de esta situación. Consolar al triste. Soportar, qué caray, este es bueno. Soportar los defectos con paciencia. ¿De quiénes? ¿De nosotros? No, de los demás. Soportar los defectos de los otros con paciencia. No, mejor me gustaría que sea la obra de misericordia que todos tuviéramos en esta semana. Porque somos impacientes. Nuestra sociedad nos ha hecho impacientes, ¿sí? Tan impacientes que un teléfono celular ya no me funciona porque me tarda 1 minuto en abrir la aplicación. Ya, se hizo lento, lentísimo está mi celular. Pero ya no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que si lo apretamos, funciona. Yo recuerdo que teníamos en el seminario una computadora, la encendíamos y ahí empezaba a arrancar 10, 15 minutos y apenas estaba ingresando. Nosotros podíamos hacer el aseo perfectamente del lugar y ya teníamos ahí la computadora arrancándola para poder trabajar en ella. Hoy no, hoy rápido, queremos que en cuanto lo apretemos salga la imagen. Soportar los defectos de los demás con paciencia. Siguiente, perdonar las ofensas. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es lo que le decimos en el Padre Nuestro. Y esta oración, esta petición, pues nos ayuda a nosotros a perdonar las ofensas de los hermanos. Y por último, rezar por los vivos y por los difuntos. Siempre orar por nuestros difuntos. Siempre orar por nuestros hermanos más necesitados. Ok. Estas obras de misericordia, ¿a quién llegan? ¿A quién tienen que llegar? Tienen que llegar a los excluidos. Tienen que ayudar a aquellas personas que no se sienten parte de una sociedad, que no se sienten parte de una familia, que no se sienten parte de una comunidad cristiana o que no conocen que forman parte de una comunidad cristiana. Ahorita van a comenzar las campañas de nuestros próximos gobernantes y van a empezar a dar promesas y promesas y promesas. Promesas, dicen, no empobrecen.
acciones son las que tendrían que realizar. ¿Sí? Sí, hay que aprovecharnos. Yo recuerdo, antes de irme a estudiar a Roma, estaba yo de señor cura en una comunidad allá por el Salto, y se nos estaba cayendo una barda de una capellanía que teníamos ahí, que pues no habían puesto cimientos y que ya con la construcción se estaba pandeando, ¿sí? Entonces la encargada, la que nos ayudaba ahí en la capilla, me decía: padre, me están allá llamando de tal partido y que nos quieren ayudar. Le dije: tú ve, consíguete lo más que puedas, si nos sale hasta gratis mejor, y tu voto es secreto, así que tú sabes por quién votar. Que si te dicen que tengas que votar por él, si le dices sí, y tú vota por tu partido, por el que tú sabes que estás. Pero oigan, no era dinero de él. Ay, ustedes creen que era dinero de él. Era dinero de los impuestos, de lo que nosotros estamos dando. Al menos hay que recuperar algo, ¿no? Y sí, le dije: tú ve de los desayunos que quieras, nada más no me metas a mí, ¿sí? No me pongas a mí como el que va a ser el beneficiario. Ponte tú y di, es una construcción que es de nuestra comunidad. No digas que es el templo tampoco, porque si no, pues ahí no se van a dejar ayudar. ¿Se recuerdan cuando la mentadita que dio el gobernador con el cardenal? Esos 90 millones de pesos para el santuario de los mártires, que se regresaron íntegros y con intereses. Esos se enteran y nos dice un sacerdote de allá de Zacatecas, porque la arquidiócesis también allá atiende, decía: pues a mí me dijo también la gobernadora que no me preocupara, que ella me iba a ayudar ahí en la construcción o en el mantenimiento del templo, que fue un error el del gobernador de allá de Jalisco, porque lo dijo en público. Mejor mira, que ayude poco a poco, así bajito. Saben ellos que nuestra iglesia como institución mantiene los principios básicos de la sociedad. Así que les digo, ahorita van a empezar las ayudas y ahorita van a empezar a hacernos promesas. Aprovechemos que son nuestros impuestos, aprovechemos que son nuestro dinero, que se vea que realmente queramos mejorar también nuestra colonia, ¿sí? Si nos dicen algo, adelante, todo lo que ustedes quieran, pero háganlo, ¿sí? Así como comprometiéndonos. Así es como ha avanzado también nuestras colonias. Y todavía falta mucho, pero al menos hemos avanzado nosotros. Esto es un consejo, ¿verdad? Pero ustedes tómenlo como eso, como un consejo. Espero después no me venga un papel del gobierno de: usted, sacerdote, estaba diciendo que no, yo no estoy diciendo de nadie, Fíjense lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco quiere que redescubramos las obras de misericordia. Y redescubrirlas es entenderlas y darle un sentido a estos momentos. Así como yo ahorita les expliqué cada una de ellas, pues que nosotros también las redescubramos en nuestra vida. Para que despertemos nuestra conciencia, muchas veces dormida, aletargada, ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio. Mientras que nosotros realicemos la misericordia, entraremos en el corazón del Evangelio y despertaremos nuestra conciencia. Y descubriremos que hay muchos pobres, que también nosotros podemos ser pobres, como Cristo lo fue, pero que hay otras personas que también son pobres y que necesitan que las enriquezcamos. Dice la lectura de la pasión de Jesucristo del Evangelio de San Juan, que Jesús tenía una túnica de un solo tejido, es decir, que no era una túnica que estaba pegado, era una sola tela, la cortan, la horman al cuerpo de Cristo y solamente tenía una costura. ¿Ustedes creen que eso era de un pobre? No. Y Jesús lo tenía.
Sí, también tiene su significado teológico, que una sola iglesia y que no había división en las iglesias. Pero si nos está indicando que Jesús tenía una costura o una ropa de este sentido, es porque alguien se la regaló y Jesús no dijo, no, yo quiero ser pobre y no la voy a aceptar. La aceptó, pero era la única que tenía, no tenía más. Era la única que tenía. San Francisco nos supo enseñar la humildad. Él, su padre, siendo mercader de telas finas, él eligió la más burda, que sería la del costal, y de eso se hizo sus ropas. Hoy nosotros vemos a los franciscanos con una tela semejante. Tiene que ser también de los más pobres. Entender la pobreza no como que nos haga falta algo, entender la pobreza como que tenemos que vivir con lo que tenemos. Hay que vivir con lo que tenemos, vivir bien, vivir alegres. No quiere decir que vamos a tener lo mínimo y que no vamos a tener más. Si esto nos ayuda a nosotros a vivir bien, adelante. Si ya nos preocupan las cosas que tenemos, entonces ya no estamos en la pobreza. Ese, digamos, es la línea en la que nosotros podemos entender la pobreza de la riqueza. Y Jesús nos pide que seamos pobres, que entendamos a los pobres. Y entendiendo a los pobres, comprendiendo a los pobres, podamos ayudarles con nuestras obras de misericordia a salir adelante. A lo largo de la vida han existido personas que han dedicado la vida a hacer la caridad y que ayudan a las personas, especialmente a los más necesitados y los desprotegidos. Parece ahorita que estos momentos las brechas, y ahorita más, entre pobres y ricos se está abriendo. Nosotros no tendríamos que permitir que estas brechas se abrieran tanto. Tendríamos nosotros que reducir lo más posible estas brechas. Y también se está llegando a limitar derechos y libertades fundamentales. ¿Sí? Derechos y libertades fundamentales. Yo recuerdo hace 30 años, hace 20 años, sector salud estaba realizando operaciones sin consentimiento de las mujeres para reducir la tasa de natalidad en México. Porque si reducían la tasa de natalidad en México, iban a recibir un bono de parte de estas organizaciones, empresas y gobiernos de otros países. Y se estaban ahí limitando esos derechos y libertades fundamentales. Y estamos hablando de hace 20 años. Hoy se quieren meter por la ideología, hoy se quieren meter por pensamiento, ya no simplemente por consejos o por acciones. Hoy ya se quieren limitar nuestros derechos fundamentales por ideologías. Y entonces imagínense ustedes cómo va a ser de criticar al sacerdote porque ya le dieron un nuevo carro. Pues si está al servicio y es justo, válido que se tenga. Si ustedes lo pueden, adelante, es justo y válido, ¿no? No, pero empiezan las críticas. Es que el sacerdote debe de ser pobre, el sacerdote debe ser humilde, el sacerdote no debe tener tanto. Y así podemos manifestar de todas las personas. Los vecinos, es que el vecino no tiene que estar así, es que el vecino no tiene que ser así, es que el vecino, y están limitando. Y uno de sus derechos es a tener algo, ¿sí? A recibir y obtener algo que sea de nosotros, pero que también no dejemos que nuestro corazón se hunda en ese tesoro. Es ahí donde nos tenemos que revisar constantemente. Si ya me estoy preocupando por estas cosas, entonces hay que dejarlas, porque ahí nuestro corazón y nuestro tesoro se encuentra en otros lados.
por eso. ¿Qué les parece si quedamos en realizar una obra de misericordia espiritual en nuestra semana? ¿Qué les parece? Lo pongamos para la próxima semana. Comenzamos el domingo y terminamos el próximo sábado. ¿Para qué? Para que realmente realicemos nuestra labor de comprender la riqueza de la iglesia en los pobres y en los excluidos. Ahí tenemos nosotros los testimonios de todas estas personas que han trabajado con los pobres y excluidos. Y si tú les dices, ¿te sienten feliz?, ellos te van a decir que sí. Ellos te van a decir que sí se sienten felices de lo que están realizando. Hay organizaciones, aún en la iglesia, que reciben a los migrantes y se sienten satisfechos. Hay organizaciones que dan de comer en sus comedores y se sienten satisfechos. Ya no lo ven como tarea, ya no lo ven como una labor, ya lo ven como algo que están compartiendo con los hermanos, que están compartiendo con los demás y que les ayuda a darse cuenta de la necesidad que se tiene. Así también nosotros, no nos dejemos dominar por el egoísmo, no nos dejemos dominar por el pecado y pidamos al Señor que nos ayude a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Muy bien, si gustan nos ponemos de pie. Y un santo que fue humilde y nos enseñó a ser humildes es San Francisco. Por eso vamos a invocarlo con esta oración. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio, yo ponga el amor, que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón, que allá donde hay discordia, yo ponga la unión, que allá donde hay error, yo ponga la verdad, que allá donde hay duda, yo ponga la fe, que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Gracias, Señor, por esta jornada, gracias, Señor, por estos momentos que nos has dejado comprender, profundizar y manifestar tu misericordia ante los hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender estas obras y ponerlas en práctica en nuestra vida. Que esta sea nuestra limosna que tú quieres que realicemos en este tiempo de Cuaresma. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Que pasen todos una muy bonita noche. Nos esperamos mañana para el último.